Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Camilo Rincón Valencia, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Vamos a hacer la demostración de la simulación de un sistema dinámico en el dominio del tiempo. El sistema dinámico que vamos a simular es el que está en estos momentos en pantalla. Está compuesto por una fuente de voltaje, una resistencia, una bobina y un motor conectados en serie. Es un sistema electromecánico. No vamos a hacer énfasis en cómo se desarrolló matemáticamente, pero básicamente lo que llegamos es al modelo matemático que describe la salida en velocidad de nuestro motor respecto a el voltaje que se le ingresa. Vamos a hacer un pasón rápido para dar a conocer de dónde salieron los números, los valores que vamos a ingresar en nuestra simulación. Básicamente entonces teníamos un sistema eléctrico y un sistema mecánico. El sistema eléctrico tiene unas variables respecto al tiempo con los cuales hallamos una ecuación diferencial que describía esa parte eléctrica de nuestro sistema en general, de todo el sistema en conjunto, tanto mecánico como eléctrico. Esto lo hallamos utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff. Para el sistema mecánico utilizamos la segunda ley de Newton y hallamos el par motor resultante de acuerdo a las fuerzas que están trabajando en ese momento, y hallamos otra ecuación diferencial que describe el comportamiento del motor. Hallamos las variables de estado, identificamos de igual manera las variables principales, despejamos esa variable principal tanto para el sistema eléctrico como mecánico. Que se esté mostrando rápidamente cómo se hizo ese procedimiento matemático, y llegando a la ecuación de estados y comparando los términos. Tenemos unas variables principales, tenemos unos valores de X, tenemos un valor de entrada. Llegamos a la parte que quería hacer énfasis, las variables de estado. Tenemos dos ecuaciones, quiere decir que nuestro sistema es un sistema de dos ecuaciones, valga la redundancia, en el cual hay unos parámetros que vale la pena aclarar. Pues porque este sistema no es igual a otros sistemas de dos ecuaciones que podamos encontrar. Entonces, de entrada vemos que ya tenemos una sola variable de entrada, una sola señal de entrada, que es V sub T, que es el voltaje de la fuente. Tenemos como variables principales la segunda derivada de la velocidad angular, o sea, la velocidad salida del motor, y tenemos bueno, aquí sí hubo un error, no es segunda derivada ahí, es derivada ahí. Es la primera derivada de la corriente, es nuestra variable principal para el sistema eléctrico. Como ya se despejaron las ecuaciones, encontramos los valores que acompañaban tanto a X como a U. Ya sabíamos que U es la señal de entrada. Entonces tenemos que para X tenemos estos valores en las dos ecuaciones. Este acompaña a la derivada de velocidad angular, este acompaña a la función intensidad respecto al tiempo, pero en el sistema mecánico. Y esto mismo pasa con el sistema eléctrico. Para la salida, o sea el valor de V, tenemos que para el sistema mecánico la variable voltaje de entrada no está, entonces por eso tenemos un 0, pero en la ecuación eléctrica ese valor que acompaña la señal de entrada es 1 sobre L. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos los valores y la manera en que se van a aplicar para nuestra simulación. De todas maneras, B y J ya fueron declarados en el enunciado del ejercicio, pero es importante conocer la estructura y cómo funciona nuestro sistema. Por acá, en una diapositiva, aquí donde estoy señalando,
tengo los valores de estas constantes pues que nos están dando. ¿Listo? Entonces, básicamente tenemos que remontarnos listo, entonces vamos para el MATLAB. Básicamente este es nuestro diagrama de bloques. Esta selección que estoy haciendo es el sistema eléctrico y esta selección que estoy haciendo acá es el sistema mecánico. Nótese que es un diagrama en cascada. Este depende del sistema eléctrico. Vamos a conectar al osciloscopio, en el que nos va a mostrar pues las señales de salida, la salida del sistema eléctrico, la alimentación, o sea el voltaje de entrada, y la salida de nuestro sistema mecánico. Como alimentación tenemos una fuente constante de 5 voltios, que es lo que nos pide el ejercicio, y además el ejercicio nos pide que después de 2 segundos de estar en 5 voltios debemos introducir una señal escalón que haga alcanzar a todo el sistema, perdón, a la entrada del sistema alcance 6 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 2 voltios, perdón, tenemos 5 voltios durante 2 segundos y al tercer segundo la señal de entrada se eleva a 6 voltios. ¿Listo? ¿De dónde salen estos operadores? Bueno, no, devolvámonos mejor a explicar cómo se configuran estos elementos. Entonces tenemos una constante 5 que se configura acá desde el valor de la constante, que nos va a decir, nos representa los 5 voltios que van a entrar como variable B sub T o el voltaje de la fuente. Esta función escalón que tenemos acá se configura de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir este 2? Quiere decir que a los 2 instantes de tiempo o a las 2 divisiones de tiempo hace el disparo, que empieza desde 0 y va hasta 1. ¿Qué quiere decir esto? Estoy añadiendo un voltio que se va a sumar a los 5 que tengo aquí en esta fuente constante, y en este elemento acá que es un sumador vamos a tener 6 en el momento en que esta señal escalón se activa. ¿Listo? Entonces con este par de elementos que están acá logramos hallar V sub T, o sea el voltaje de la fuente. Tenemos un sumador que, bueno, vamos a explicar exactamente qué hacen estos elementos. Tenemos un integrador que va a ser las veces de nuestra derivada. ¿Por qué? Pues porque la integral es el inverso de la derivada. Y tenemos 4 operadores que son multiplicadores. Y tenemos este operador que es sumador. Entonces vamos a hacer un análisis de nuestro sistema eléctrico. Miramos la ecuación del sistema eléctrico, que es x' sus 2. Tenemos que el voltaje de entrada, o sea B, dividido L, que es la inductancia. Recordemos que el valor de L está definido acá arriba para nuestros valores de entrada, y L vale 0.5. Tenemos entonces, volviendo otra vez a la ecuación de nuestro sistema eléctrico, aquí está, que ese voltaje de entrada debe ser dividido por ese 0.5 del valor de la inductancia. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que es la suma de todos los voltajes, pero tenemos hacemos entrar a ese sumador la señal de voltaje de la fuente. ¿Para qué? Para luego multiplicarlo por acá por 1 sobre 0.25. ¿Por qué? Porque B por 1 sobre 0.5. Entonces así hallamos este término que estoy señalando acá, B sobre L. A esto se le resta R sobre L. Entonces, R sobre L lo vamos a hallar, acá, con este operador. Tenemos que R es un ohmio.
Entonces ese S1 va a entrar acá como negativo. Como estamos viendo acá en nuestra ecuación, hay un menos. Entonces nos va a añadir este valor, pero como negativo, y se va a multiplicar nuevamente por 1 sobre 0.5. ¿Qué más tenemos en la ecuación de nuestro sistema eléctrico? Tenemos, bueno, esa resistencia se multiplica por la corriente. Por eso tenemos acá un sistema de lazo cerrado. Tenemos que esto también se resta con la constante electromotriz sobre L por la derivada de la velocidad del motor. Toda esta expresión viene siendo, toda la expresión quitando la L, tapémosla acá, es el voltaje del motor. Entonces, ¿qué es el voltaje del motor? Lo tenemos acá a la salida. Entonces realimentamos acá. Esta salida es la derivada de la velocidad angular. Esa derivada la vamos a multiplicar por la constante K. Entonces vemos aquí nuevamente en la fórmula que K multiplica esa salida. Todavía no hemos metido la división por L. Entonces multiplica esa salida y viene y entra negativo. Vemos en la fórmula que es una resta. Entra negativo para llegar a este mismo elemento que multiplica por 1 dividido 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplica por 1 sobre L. Entonces este elemento que estoy seleccionando pues nos cumple todas las características para representar nuestro sistema eléctrico. Vamos a revisar de dónde salieron los valores de nuestro sistema mecánico. Bueno, el valor de acá, se me pasaba, es 0.01, que nos lo dan en los valores declarados en el ejercicio. Aquí lo podemos mirar. Cae 0.01 voltios sobre radian sobre segundo. Entonces vamos a revisar el sistema mecánico. El sistema mecánico, igual esto es una suma. Recordemos acá en la fórmula de X1, es una suma de dos elementos que están multiplicados. Entonces tenemos como primer elemento KT sobre J por I. Entonces tenemos que la I es la salida que nos va a llegar de acá, de nuestro sistema eléctrico. Aquí lo estoy señalando. Esa I se va a multiplicar por 0.01. ¿Qué es 0.01? KT. ¿Listo? Entonces ya tenemos I por KT. Falta dividir por J. Entonces, recordemos que J vale 0.01 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, volviendo acá, ya tenemos I, que viene acá de nuestro sistema eléctrico, multiplica aquí acá, y entra por acá positivo. Recordemos que este término en la fórmula X1, este término está positivo. Entonces viene por acá positivo y multiplica por 100. ¿De dónde sale ese 100? Ese 100 sale de dividir 1 sobre J. Entonces recordemos que J vale 0.01 kilogramos. ¿Por qué 1 sobre J? Porque ya tenemos KT multiplicado por la corriente, entonces hay que multiplicarlo por 1 sobre J. Y 1 sobre 0.01 nos da 100. Entonces ese es el valor que vamos a poner aquí en este operador que multiplica. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestra ecuación, la parte positiva. En esa ecuación vemos que se le resta otro término. Bueno, son varios términos, pero están multiplicados. ¿Qué viene siendo? La salida derivada de velocidad angular viene siendo la salida del sistema mecánico. Aquí lo tenemos. Eso se le multiplica por B. Miremos la fórmula. Se multiplica por B. ¿Cuánto vale B?
B vale 1 newton por metro por segundo. Miramos en nuestro programa, tenemos 1. Entonces la salida del sistema mecánico se multiplica por 1. Ya tenemos derivada de velocidad angular por B. Pero recordemos que esto, además de ir negativo, va dividido por J. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este término se multiplica por 1 sobre J. Entonces viene por acá otra vez, entra negativo porque es una resta y multiplica por 1 sobre J. Recordemos que 1 sobre J es 100. Bueno, básicamente así está constituido la simulación del sistema dinámico que se le halló el modelo matemático. Esta es la manera de conectar los bloques. Vamos a ver ahora cómo funciona. Damos play, abrimos osciloscopio y encontramos la señal azul, esta línea azul que es la representación de V sub T, o sea el voltaje de la fuente. Son los 5 voltios constantes que tenemos. Aquí se nota la función escalón del voltio que añadimos, entonces estamos a 6 voltios. Hasta allí vamos bien. La línea amarilla nos representa la señal de nuestro sistema eléctrico, que entra por acá por donde estoy señalando. Entonces nótese cómo hay una curva que caracteriza hasta donde tenemos 5 voltios y donde estabiliza cuando ya luego de haber dado nuestra función escalón unitario que nos completa los 6 voltios. La línea roja que vemos por acá es una pequeña curva y nos representa la salida de nuestro sistema mecánico, es decir, aquí donde estoy señalando. Vemos que se estabiliza después de tener una poca pendiente. Bueno, esta es la salida de nuestra simulación. Así nos quedó nuestro diagrama de bloques y así quedó la configuración de los valores. Muchísimas gracias por la atención. Muy buena noche.